Hay varios entendimientos de lo que son el matrimonio y la familia. Existen el matrimonio piadoso y el matrimonio del mundo. El matrimonio piadoso se basa en el modelo del matrimonio que se encuentra en la Biblia. Dios creó el matrimonio en el jardín de Adán, antes de que el pecado entrara en el mundo. Abramos la Biblia y leemos sobre el primer y original matrimonio. En Génesis 2, versículo 24 dice: Por tanto, dejen el hombre a su padre y a su mujer, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La idea de una sola carne es el concepto básico de la familia. Las dos personas deben cuidarse mutuamente del mismo modo que se cuidan a sí mismas. También es una referencia a la unión sexual. En Génesis 1, versículo 28, Dios ordenó a la pareja: fructificarse y multiplicarse, llenad a la tierra. Jesús confirmó esto como el plan de Dios durante su ministerio aquí en la tierra. Vamos a leer sus palabras en Mateo 19, versículos 4 y 5. Él respondió, les dijo: ¿No se ha leído que el que hizo al principio masculino y femenino los hizo y dijo: por esto el hombre dejará su madre y padre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Así que el matrimonio se hizo perfecto en el jardín de Edén antes del pecado. Fue hecho con un hombre y una mujer. Debían unirse a una sola carne y poblar la tierra. Ese era el plan original de Dios para el matrimonio. El plan de Dios para el matrimonio que era estudiada basado en el amor. Vamos a leer Génesis 29, versículo 20. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años. La historia de Jacob y Raquel es una historia de amor bíblica, pero ciertamente no la única. Nota en esa historia que Jacob vio a Raquel, se sintió atraída por Raquel y él eligió a Raquel. Salomón también captúa este concepto de basado en el amor el matrimonio. Vamos a leer Cantares 8, versículos 6 y 7. Ponme como un sello sobre tu corazón, como un marco sobre tu brazo, porque fuerte eres como la mujer el amor, duros como el cielo, los cielos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no se apagarán el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si dice el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaron. Históricamente, en otras culturas, la idea de casarse por amor se consideraba una idea radical. Stephanie Kuntz, en su libro Marriage a History, escribió: rara vez en la historia el amor ha sido visto como la razón principal para casarse. Cuando alguien defendía una creencia tan extraña, no era motivo de risa. En cambio, se consideró una amenaza grave para el orden social. En la mayoría de las sociedades a lo largo de la historia, los matrimonios se arreglaron y se hicieron para beneficio de la sociedad, no para los dos jóvenes amantes. Kuntz explica: en ausencia de una economía y un sistema legal internacional, los gobernantes utilizaron el matrimonio para establecer vínculos diplomáticos, militares y de comercio. Incluso
o incluso entre la gente común. Un granjero casaría a su hija con el hijo de otro granjero para unir las familias. Fuera de la narrativa bíblica, no hay otra fuente autorizada para explicar cómo comenzó el matrimonio. Kuntz también escribe: no podemos saber con certeza cómo los principios humanos organizaron sus vidas familiares. La institución del matrimonio debe estudiarse desde una perspectiva tanto civil como religiosa, porque es una institución civil y religiosa. La Iglesia Adventista del Séptimo Día no tiene una doctrina formal, porque como denominación sostenemos que la Biblia es nuestra única regla de fe. Las cuestiones relacionadas con el matrimonio, el divorcio y la familia son traídos por la iglesia local. Por lo tanto, una congregación puede tener una comprensión diferente del matrimonio, sus obligaciones y derechos de otra congregación de la misma ciudad o una en el otro lado del mundo. Nuestra denominación tiene posiciones oficiales y entendimientos con respecto a las doctrinas que se han impreso en el manual de la Iglesia, en los sitios web oficiales y en otros libros. Estas posiciones pueden ayudar a guiar a las congregaciones locales, pero no tienen autoridad en el mismo sentido que la Biblia. Un estudio de la instrucción religiosa del matrimonio incluirá estas posiciones, así como opiniones disidentes de otros escolares bíblicos. El matrimonio es un acto legal. En algunos países los pastores y sacerdotes reciben autoridad del gobierno civil para llevar a cabo la ceremonia del matrimonio. En otros estados, solo los funcionarios del gobierno, como un juez, tienen autoridad para llevar a cabo el matrimonio. No es inusual en esos países que los funcionarios del gobierno vengan a una iglesia y realicen la ceremonia civil al comienzo de la boda. Los derechos y responsabilidades legales del matrimonio son diferentes según el país o el estado en el que se encuentra la pareja. Las responsabilidades generalmente incluyen la convivencia, el apoyo mutual, la educación de sus hijos y la lealtad entre ellos. Los derechos generalmente incluyen ventajas fiscales, compartir policías de descubrimiento, autorizar tratamiento médico y abrir cuentas del banco juntos. Hay restricciones entre el matrimonio. Los familiares cercanos no tienen permitido casarse. Aquellos que están casados con otra persona no son libres de tener múltiples cónyuges. Los niños no tienen permitido casarse. Los pastores y los funcionarios del gobierno a menudo preguntan sobre estos temas para asegurarse que el matrimonio sea legal. Muchos pastores preguntan a la congregación durante la ceremonia de la boda la frase «habla ahora o para siempre mantenerse tu paz» se basa en la liturgia matrimonial del libro de oración del cristiano. Los matrimonios que se cometan una violación de estas restricciones pueden luego declararse nulos en la mayoría de países. La Biblia también impone restricciones al matrimonio. La más conocida es quizás la prohibición de casarse con incrédulos. Vamos a leer 1 Corintios 6:14. No os unirás un yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo
tiene la justicia con la injusticia. No es solo una restricción del Nuevo Testamento, sino que también se encuentra en muchos lugares en el Antiguo Testamento. Levítico 18 prohíbe el incesto. Deuteronomio 24 también prohíbe a un hombre volver a casarse con su ex esposa después que ella se haya casado con otro hombre. Entonces, estos son impedimentos bíblicos que un pastor adventista puede discutir con una pareja que está considerándose a casarse. Algunos estados tienen un periodo de esperar obligatorio después de divorciarse antes que uno puede volver a casarse. Nebraska y Wisconsin tienen los tiempos de esperar más largos, que son 6 meses. El psicólogo cristiano Ron Deal dice: espera 2 o 3 años después del divorcio o la muerte de tu cónyuge antes de salir en serio. La mayoría de la gente necesita un par de años para curar completamente y partir de un final de una relación anterior. Esta restricción es la misma razón que los niños no se permiten casarse. Faltan de madurez para entender el compromiso que están haciendo. Una persona recientemente divorciado está tan lastimado y dañado por el divorcio que no tiene la capacidad de entender claramente el compromiso que requiere un nuevo matrimonio. El matrimonio es una relación íntima y una relación basada en el amor. Leemos Proverbios capítulo 5, versículos 18 y 19. Alégrate en tu esposa de tu juventud, como un amoroso, una honda y graciosa. Deja que sus pechos te satisfican en todo momento, su eufórico siempre con su amor. Estos versos centran en la atención de la alegría del matrimonio. Este tipo de alegría proviene de ser el compañero de alguien que amas. Elena G. de White escribió: el calor de la verdadera amistad y el amor que une los corazones del marido y mujer son el principio del cielo. Dios ha ordenado que debía haber perfecta armonía entre aquellos y entre la relación matrimonial. Los ángeles se deleitan en morar en el hogar donde vive el amor, y este se expresa tanto en las miradas y las palabras como en los actos. Ambas partes que contraen matrimonio deben hacerlo con su voluntad y consentimiento. Como se menciona anteriormente, históricamente muchos matrimonios fueron arreglados y no basados en el amor. Las partes que contrajeron matrimonio lo hicieron debido a arreglos hechos por sus familias. En los Estados Unidos solía haber bodas de escopeta. Estas fueron las bodas que sucedieron cuando un niño dejó embarazada a una niña. El padre de la niña que consiguió su escopeta y obligó al niño a casarse con su hija. Algunas personas se han casado mientras están intoxicados o bajo la influencia de drogas. Hay historias de Las Vegas, Nevada, de ese momento que suceden a menudo. La mayoría de los estados y países permiten hacer el matrimonio nulo cuando se hayan contraído matrimonio sin voluntad y consentimiento. Si alguien tiene un juicio deficiente y se ve obligada o se ve obligada a casarse contra su voluntad, normalmente se permite hacer el matrimonio nulo, que se solicita durante un periodo de tiempo especificado.
El objeto del matrimonio es unir a un hombre y una mujer para que puedan tener descendencia. Elena G. de White escribió, la elección de un compañero debe ser la mejor manera de asegurar el bienestar físico, mental y espiritual de los padres y sus hijos. Esto permitirá que tanto los padres como los niños bendigan a sus semejantes y honoran a su Creador. El matrimonio como institución debía ser una bendición para la sociedad. Transferir valores de una generación a la siguiente protege tanto a los niños como las mujeres. El pecado impactó al matrimonio. En Génesis capítulo 3, versículo 16, Dios le dijo a Eva que su deseo sería para su esposo. La palabra usada en ese versículo es la misma palabra que usan en Génesis 4, versículo 7, donde Dios dijo a Caín que el pecado deseaba tenerlo. El pecado deseaba controlar a Caín. De la misma manera, como consecuencia del pecado, la esposa quiere controlar al marido. El marido quiere dominar a la esposa. El apóstol enseñó que no es la voluntad de Dios. En Efesios 5, versículo 22, Pablo les dice a las esposas que sometan a sus esposos. En el versículo 25 escribió, los esposos aman a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ello. El pecado hizo que las esposas desean controlar a sus esposos y que los esposos desean dominar a sus esposas. Sin embargo, en el modelo de Dios para el matrimonio, la esposa se somete al esposo y el esposo ama a su esposa. En los Estados Unidos todos los estados tienen divorcio sin culpa. Eso significa que nadie tiene que tener una razón para divorciarse. Simplemente necesitan decirle al tribunal que el divorcio ha terminado. Hay divorcios amistosos y divorcios disputados. Un divorcio amistoso ocurre cuando los dos cónyuges están de acuerdo, contratan a un abogado y se divorcian. Un divorcio disputado ocurre cuando los dos cónyuges no están de acuerdo. Cada uno de ellos contra a su propio abogado y deja que el corte decide cómo dividir la propiedad y tratar con los niños. Divorcio es un tema controversial dentro de la iglesia. Diferentes grupos cristianos interpretan la Biblia de manera diferente. Jesús expresado el ideal de Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 19, versículo 6. Porque el hombre dejará al padre y madre y se unirá a su mujer, a los dos serán una sola carne. Así que no hay más sin una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó no se separa al hombre. No habla ningún plan de divorcio. No había ningún plan de divorcio en el jardín de Edén, cuando Dios se casó a Adán y Eva. La historia de Oseas habla de una profeta que se casó con una prostituta. Ella cometió adulterio y él lo tomó de vuelta. Finalmente, ella se convirtió en esclava y él la compró de nuevo. Ese es un ejemplo de amor de Cristo para nosotros. El matrimonio es ser una muestra del cielo. Sin embargo, vivimos en un mundo pecamísimo. La gente a veces tiene corazones duros y por eso es que Dios a través de Moisés permitió el divorcio. Vamos a leer Mateo
19, versículos 7 y 8. Le dije, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Mas al principio no fue así. Hay ocasiones en que una o ambas partes en un matrimonio tienen corazones tan duros que el matrimonio no se puede salvar. El principio del divorcio en la Biblia fue que Abraham se divorció a Agar. Abraham se casó con Sara y Agar fue a la caída de Sara. Después que Sara no pudo tener hijos, se sugirió que Abraham tomara a Agar como una concubina. Agar dio luz a Ismael. Más tarde, Sara quedó embarazada y dio luz a Isaac. Esta causó mucho estrés y tensión en el hogar. Entonces Dios le dijo a Abraham que se divorciara a Agar y la enviara con Ismael y que él los protegería y los convertiría en una gran nación. Ismael tenía 14 años al momento del divorcio. Se fueron, se convirtió en un arquero y proveyó a su madre y su futura familia. Abraham se divorció a Agar porque Sara le dijo que lo hiciera y el mandato de Dios. Entonces Abraham la despidió, dice Génesis 21:14. La palabra hebreo Garshish, usado cuando Sara dijo expulsado, significa exactamente eso. Se traduce como divorciado en Levíticos 21:7, 14, 22:13, numerales, también en Ezequiel. La palabra hebrea, shalachia, para enviarla lejos, significa lo mismo. También se traduce divorcio en Deuterónimo, Jeremías, Malaquías. Expulsar y enviar lejos a una esposa es un divorcio. En la lengua utilizado es de divorcio. Abraham se divorció a Agar. En Patriarcas y Profetas, Elena G. de White escribió, el Señor a través del ángel santo le ordenó conocer el deseo de Sara, su amor por Ismael, o Agar no debía imponerse en el camino, porque sólo así podría restaurar la armonía y la felicidad de la familia. Tanto Abraham como Sara desconfiaban del poder de Dios y fue ese error que llevó al matrimonio con Agar. Dios hizo que Abraham se divorciara de Agar para restaurar la armonía y felicidad de su familia. Más tarde encontramos que Dios dio instrucciones a Moisés sobre el divorcio en Deuterónimo 24:1. Leemos. Cuando un hombre toma una esposa y se casa con ella, sucede que ella no encuentra ningún favor en sus ojos porque ha encontrado algo de indecencia en ella y él le escribe un certificado de divorcio, lo pone en su mano y lo envía ella fuera de su casa. La palabra aquí traducida como indecencia es la palabra hebrea erva. Significa desnudez, desgracia, mancha, igual o falta de limpieza. Según el comentario adventista del séptimo día, dice, su ofensa no podría haber sido adulterio porque eso fue castigado con la muerte. Era simplemente un comportamiento que el marido consideraba impropio o deshonroso. Los judíos entendieron que este principio mosaico
significaba que el hombre podría divorciar a su esposa por casi cualquier razón. Cristo, sin embargo, explicó que no era la voluntad de Dios. El divorcio se obtuvieron así. Leslie Vernick comentó sobre eso en su libro El matrimonio emocionalmente destructivo. Moisés permitió el divorcio solo como una concesión a los duros corazones de las personas. El ideal de Dios para el matrimonio no ha cambiado. Él todavía quiere que sea una relación de por vida. Pero los corazones duros todavía causan heridas graves en las personas y en las relaciones. Hay ocasiones en que simplemente no es prudente o seguro permanecer casado si la persona destructiva no han cambiado de opinión. Tendré demasiado poder para seguir lastimando. En los capítulos 9 y 10 del libro Esdras encontramos la historia del divorcio masivo. Los líderes espirituales en Israel habían casado con esposas paganas. Cuando Esdras los reprendió, acordaron divorciarse de sus esposas. Entonces, ¿por qué Esdras aprobó este divorcio? Tal vez porque era el menor de dos males. No significa que el divorcio era parte de la voluntad de Dios. La idolatría no es parte de la voluntad de Dios. Y dado la opción entre los dos, el divorcio es el menor de los dos males. Algunos creen que el término excepción de Jesús, la palabra porneia, se refiere a uniones ilegales como una relación con una prostituta o incrédulo. Si esa comprensión es correcta, eso explicaría parcialmente la historia de Esdras. En 1 Corintios capítulo 7 versículos 12 a 16, el apóstol Pablo habla sobre el matrimonio con incrédulos y parece contradecir la posición que tomó Esdras. El divorcio, por esta razón, se han conocido entre los teólogos como el privilegio paulino. Echamos un vistazo en este pasaje. Vamos a leerlo. Y a lo demás yo digo, no al Señor. Si alguien tiene una mujer que no es creyente y ella se siente en vivir con él, no la abandona. Si una mujer tiene un marido no creyente y consienten a vivir con ella, no la abona. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Así, de otra manera, tus hijos son inmensos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separarse, porque no está el hermano o la hermana. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer? ¿O qué sabes tú, oh marido? Si quizás harás salvo a tu mujer. Pablo usó el término consistir en vivir, consciente en vivir. La palabra griega traducido como consentimiento es sunadokoia y significa pensar bien, sentarse gratificado, complacerse, tener placer o permitir. En este pasaje, Pablo les dice a los creyentes, si el cónyuge incrédulo se va para dejarlos ir. Sin embargo, lo que no se aborda aquí es si el cónyuge incrédulo no se va, sino que intenta controlar y manipular al cónyuge creyente
para socavar sus prácticas religiosas cristianas. Aquí es donde surge el problema del abuso emocional. Sí, si el cónyuge incrédulo no tiene problemas con el cónyuge creyente que asiste a la iglesia, celebra el culto familiar con los hijos, no realiza actividades mundanas en el día de reposo, etc., entonces ciertamente el cónyuge creyente no tiene derecho de divorciarse. El problema durante los días de Esdras era que las esposas extranjeras llevaban a los hijos de Israel a la idolatría. Si el cónyuge incrédulo no tiene ningún problema con el creyente que practica su fe, entonces no hay problema. Sin embargo, si el incrédulo no está de acuerdo con el cónyuge creyente que practica su fe, se convierte en un problema que debe ser abordado. Es muy común que los cónyuges incrédulos intentan socavar la fe del creyente. Por eso se les aconseja a los creyentes que no se casen con los incrédulos y tengan un yugo desigual. Pablo se dice a los conversos: en esa situación ambos eran incrédulos cuando se casaron y uno se convirtió después. Muchos teólogos están de acuerdo en que este pasaje en 1 Corintios permite el divorcio en casos de abandonamiento. Sin embargo, el abandonamiento no siempre es tan fácil de definir. Barbara Roberts, en su libro Not Under Bondage, argumenta que la deserción constructiva está incluida en la cláusula de abandono en 1 Corintios 7:15. Bajo la antigua ley iglesia, el abuso conyugal fue clasificado de deserción constructiva y el divorcio fue otorgado por esos motivos. Esto todavía puede ser utilizado como motivo en algunos estados en los Estados Unidos. La deserción constructiva se define básicamente como una persona que abandona la relación, no necesariamente el hogar. Se refiere a un motivo de divorcio en algunos estados, según en el cual un cónyuge se involucra en un conducto indebido tan extenso que hace que las relaciones conyugales sean insoportables. El regaño, el abuso de sustancias o alcohol generalmente no se considera una conducta indebida que justifica la disolución matrimonial basado en la deserción constructiva. Roberts también señala que Éxodo 21, 7-11 le permitió a una esposa comprada la libertad a su esposo, o si su esposo descuidó. Por lo tanto, ella razona: si una esposa comprada, que es como una esclava, es propiedad de su esposo, tiene derecho a su libertad debido a la negligencia de su esposo, ¿cuánto más tiene derecho una mujer o un hombre libre a tener derecho a un divorcio si están sufriendo abusos? Dice: si tomaré para él otra mujer, no desnudará su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal, y ninguna de esas tres cosas hiciere, ella saldrá de su gracia sin dinero. Eso es de
de Éxodo 21, 10 y 11. Así dice que si un hombre compra una mujer para ser su esposa y ya tiene su mujer comprada, entonces después él toma otra mujer, entonces él tiene dos mujeres. Está diciendo aquí en el Éxodo que él todavía tiene que mantener la primera. Y si él falta de dar las tres cosas así, ella puede salir con su libertad. Los teólogos no están de acuerdo en mediada en que se puede aplicar el privilegio paulino. Una interpretación muy estricta del texto solo permite que se aplique en los casos de un incrédulo y cuando ambos cónyuges eran incrédulos cuando se casaron por primera vez. Una interpretación más liberal del pasaje permite el divorcio incluso entre creyentes debido a la deserción constructiva. Esa posición se basa en que el texto forma parte de un epístolo que es una carta escrita a un grupo específico de personas que tratan un tema específico. Por lo tanto, la redacción exacta no es tan importante como el principio estabilizado y expresado. El Manual de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de 2015 dice: las Escrituras permiten el divorcio para abandono por parte de un cónyuge no creyente. Una frase interesante que Pablo usa en este pasaje es que Dios nos ha llamado a la paz. Ese es un razonamiento para dejar que el cónyuge no creyente se vaya. Él parece hacer eso a la razón por que Dios le ordenó a Abraham que se divorcia a Agar. Eso se hizo a restaurar la armonía y la felicidad de la familia. Aplicará si vamos a aplicar el privilegio paulino en el caso de Abraham y Agar, sería una excepción de la deserción constructiva. Una escritura frecuentemente citado contra el divorcio es Malaquías 2:16. Dice: porque odio el divorcio, dice el Señor de Israel. Hay que leer el contexto del capítulo. En el versículo 14 encontramos el Señor ha sido testigo entre usted y la esposa de su juventud, contra quien ha tratado de manera traicionera, aunque ella es su compañera y su esposa por alianza. Los líderes espirituales de Israel se divorciaron sus esposas para casarse de nuevo con esposas extranjeras incrédulas. En muchos casos, las esposas que se divorciaron se quedaron sin apoyo. Aquellos que se divorciaron de sus esposos habían tratado de una forma traicionera con ellas. No se divorciaron de sus esposos por abuso o incluso para restaurar armonía y la felicidad, como en el caso de Abraham. Es interesante que Malaquías fue un contemporáneo de Esdras. Entonces, durante el mismo periodo que Esdras instruía a los hebreos a divorciar sus esposas paganas, Malaquías reprendió a los hebreos por divorciarse de las esposas de su juventud. Por lo tanto, el verso odio el divorcio que se cita con tanta frecuencia en la discusión sobre el divorcio se escribió durante la misma época que el profeta Esdras estaba mandando el divorcio a los incrédulos.
podría entenderse que Dios odia el divorcio traicionero, pero entiende que en casos como Esdras, el divorcio puede ser en menos de 2 males. Los cristianos protestantes declaran tradicionalmente que la Biblia solo da una razón para el divorcio, que es el adulterio, basada en las palabras de Cristo en Mateo 19:8. Algunos también incluyen el mandamiento basado en el epístola de Pablo en 1 Corintios. La Iglesia Adventista agarró el privilegio paulino en el manual de la Iglesia en la sesión de la Conferencia General en el año 2000. Monique Sharman, autora del libro La Biblia, el sexo y esta generación, señala que ella cree que la excepción del adulterio mencionada por Cristo a menos se mal interpretada. Primero menciona durante el Sermón del Monte. Cristo predicaba sobre el adulterio. En versículo 28 dice que si un hombre mira en una mujer con lujuria, comete adulterio. En el verso 32, él dice, si un hombre divorcia de su esposa, también comete adulterio. En Mateo 5:32, Jesús enseña que el divorcio por parte del esposo equivale al quebrar el mandamiento séptimo. Sin embargo, si el esposo no se ha divorciado de su esposa y ella tiene relaciones sexuales con otro hombre, entonces este primer marido no está pecando. Desde este punto de vista, Jesús no estaba diciendo que un hombre debía divorciarse de su esposa si ella comete el adulterio. Tampoco estaba enseñando que el adulterio era una razón justificable para el divorcio. Él estaba enseñando que cuando un hombre se divorcia de su esposa, es el hombre que injustificadamente se divorcia, es culpable de adulterio. Dios le ordenó a Osea que se casara con una prostituta y nunca la dijo a Osea que se divorcia de ella debido a su adulterio. Jesús no alentaba a los hombres que divorcian de sus esposos en caso de adulterio. Su punto es que el hombre es culpable del adulterio cuando se divorcia injustificadamente a su esposa. Estas enseñanzas de Jesús se encuentran en Mateo capítulo 5, en Marcos capítulo 10, en Lucas capítulo 16 y observamos en Mateo 18, 4 a 9, versículos 4 a versículos 9. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuáles son los motivos justificados para divorciarse? Jesús simplemente pudo haber respondido que el adulterio era el único motivo justificado, pero no lo hizo. De hecho, básicamente dijo que no hay fundamentos justificados. Él dijo lo que Dios ha puesto juntos, que ningún hombre se separa. Esa fue su respuesta. Luego, para doblar la respuesta, para hacerlo más fuerte, digamos, él dijo que el hombre que se divorcia de su esposa causa que ella cometa adulterio, a menos que ella cometa adulterio antes del divorcio. Jesús respondió a la pregunta de los fariseos en versículo 6. El adulterio se menciona en el versículo 9. Así que está la pregunta que debemos hacer. En el versículo 9, ¿hizo Jesús una excepción a su respuesta en versículo 6? ¿O en versículo 9 estaba doblando o haciendo su respuesta más fuerte, la respuesta de versículo 6? ¿Cómo estará haciéndolo más fuerte? O como en inglés digamos doblando. En el versículo 6, Jesús dijo que ningún hombre debe separar lo que Dios ha reunido.
En versículo 9, él va un paso más allá. No solo el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Si lo hace, usted causa que la esposa cometa adulterio. Cuando miramos en este pasaje en Marcos, Jesús ni siquiera dice nada sobre adulterio, respondiendo a los fariseos. No es hasta que se van en dentro de la casa con sus discípulos, le preguntan al respecto que él menciona adulterio. En Lucas, el pasaje ni siquiera menciona la excepción al adulterio. Estos pasajes son problemáticos. Son difíciles de entender debido a las palabras griego que se utilizaron. La excepción llamada adulterio no se traduce mejor como adulterio. La palabra griega porneia es la palabra que algunos traducían en inglés y en español adulterio. Esa no es la palabra griega para adulterio. Y Jesús no usaba la palabra griega para adulterio en la misma oración que usaba porneia. Entonces, el adulterio ni siquiera puede ser el problema en la llamada excepción del adulterio. Para complicarlo aún más, mientras el texto original está escrito en griego, Jesús estaba hablando en armeneo. Hay dos formas para terminar legalmente un matrimonio: la nulidad y el divorcio. Una nulidad es un procedimiento legal que cancela un matrimonio. Entre un hombre y una mujer. Nular un matrimonio es como si se había borrado completamente. Legalmente declara que el matrimonio nunca existió, técnicamente, y nunca fue válido. En Texas, las nulidades se otorgan por incesto, bigamia, menor de edad, intoxicación, casarse, impotente, fraude y la presión. En casos de fraude y impotencia, no se otorga una nulidad si la pareja vivía juntos después de que se descubrió. En Texas no hay límite de tiempo para solicitar una nulidad, a menos que sea por alguna de pocas razones. La Iglesia proporciona una nulidad religiosa, normalmente la Iglesia Católica para sus miembros. La Iglesia Adventista del Séptimo Día no proporciona nulidades para sus miembros. Una nulidad es parte de la Iglesia Católica, permite que sus miembros se vuelvan a casar. Las razones por las cuales la Iglesia Católica proporciona nulidades son de interés. Incluyen uso insuficiente de la razón, falta de juicio discrecional, trastorno psicológico, error sobre el carácter de la persona, fraude, fuerza, temor y falta de conocimiento. Segundas nupcias. La creencia protestante tradicional es que una pareja se divorcia sin motivos bíblicos, eso decir, adulterio o abandonamiento, no se les permite volver a casarse. Este se basa en una interpretación de Mateo capítulo 5 versículos 31 y 32. El Dr. Stephen Jones en su libro La Biblia dice el divorcio y el nuevo matrimonio no es adulterio, proporciona una interpretación alternativa para estos versículos. Él constata que el requisito de Moisés de proporcionar un decreto de divorcio por escrito
Debemos compararlo con la ley babilónica, la ley de Hammurabi. Es solo porque la ley de Babilonia solo requería una directiva verbal. Es el decreto escrito es un punto de énfasis que Jesús está haciendo. Cuando Jesús declara que se divorcia a su esposa, lo hace cometer adulterio, en el contexto del versículo anterior se da a entender que Dios se refiere a un divorcio sin un decreto escrito. El Dr. Jones también proporciona una interpretación alternativa al término traducido adulterio en el pasaje. Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 16, se refiere a Esaú cometiendo adulterio, pero no hay registro de que Esaú haya tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio. Sin embargo, se casó con una mujer hitita. En 1 Corintios 5, 1, aplica el término fornicación al incesto. Judas 7 aplica el término para perseguir una carne extraña. Estos son todos ejemplos de uniones ilegales. Por lo tanto, el Dr. Jones razona que el adulterio al que él hizo referencia Jesús puede haber aplicado a una unión ilegal. Por lo tanto, un hombre debe emitir a su esposo un decreto de divorcio por escrito, a menos que su matrimonio sea ilegal, en cuyo caso no se requiere un decreto por escrito. El caso de Will E. da alguna orientación sobre el tema. El primer matrimonio de Will A. terminó en divorcio. Luego tuvo un hijo con otra mujer y luego se casó con una tercera. Algunos hermanos pensaban que debía divorciarse de su segunda esposa y casarse con la mujer con la que había engendrado un hijo. Su primera esposa ya había vuelto a casar. Al comentar sobre esto, Ellen G. de White escribió: "Yo diría que su caso no pudo mejorarse dejando el presente esposa". Años más tarde, Will E. se había convertido en un predicador muy exitoso y llevó a muchos a Cristo. Una gran iglesia estaba considerando ordenándolo como un anciano y lo preguntó a señora White cuál era su opinión. Ella escribió: "No creo que debe plantearme ninguna pregunta como esa. No creo que Dios quiere que me asuma una carga semejante. La iglesia local tenía que decidir". El plan de Dios para el matrimonio es que se base en amor. El matrimonio debe ser un sabor del cielo. Nuestro amor, como el amor de Dios, debe